Hoy día entonces jueves 16 de junio y vamos a ver el tema de la interpretación de las redes de flujo. Hasta la semana anterior, o hasta la clase anterior, perdón, habíamos visto en qué consiste las redes de flujo como herramienta para poder estimar flujos bidimensionales, caudales, presiones o tensiones en el suelo, ¿ya? Y asociadas a un régimen de flujo. Y hoy día lo que me interesa es, después de haber visto una clase completa de en qué consiste esta red de flujo y cómo se definen y de dónde vienen, ¿no? De la ecuación de Laplace, una de las formas de resolver la ecuación de Laplace. Lo que me interesa es que hoy día veamos la interpretación de una red de flujo, es decir, cómo sacarle provecho o qué beneficios genera poder definir una red de flujo. Eso es lo que tengo para la clase de hoy, por lo tanto es una clase más aplicada que la anterior, que fue más teórica. Y ya se subió a la plataforma o cursos el enunciado de la clase auxiliar de mañana, que justamente es el desarrollo de ejercicios en los cuales se trata el tema de las redes de flujo para distintos tipos para dos ejemplos distintos, dos obras distintas, a partir de las cuales entonces también se van a poder calcular caudales de infiltración, también distribuciones de presiones en el suelo producto del flujo bidimensional. Y hay un tema que nos va a quedar todavía pendiente para poder cerrar este capítulo de flujo en medios porosos, que tiene relación con el flujo de agua o de un fluido a través de un cuerpo, es decir, a través de una presa en este caso. Hasta ahora hemos visto siempre, generalmente, la infiltración a través de un medio poroso que normalmente para la estructura que estamos analizando viene a ser la fundación del suelo, la fundación de la estructura. ¿Ya? Entonces, hoy día voy a ver una clase, como acabo de decir, de interpretación de redes de flujo y nos va a quedar una más para cerrar el capítulo, o el capítulo, y que tiene que ver con cómo el suelo fluye a través de una estructura. Entonces, la suma de lo que resulta como infiltración a través de la estructura más lo que resulte bajo la estructura es la infiltración total, ¿no? Entonces, teniendo esas dos partes, ustedes ya van a poder hacer un cálculo completo, específicamente para obras que están construidas de tierra, como son las presas de tierra, los embalses. Cuando son otro tipo de estructuras, como por ejemplo una excavación, o bien una estructura de contención de una excavación, o bien una presa de hormigón, bueno, la parte de infiltración a través de la estructura no existe porque son obras impermeables, ¿ya? Por eso dejé para el final, o queda para el final, esa última parte, ¿ya? Con eso les cuento que vamos a ver hasta principios de la próxima semana, donde después de eso ya cambiamos a otro tema, que es las deformaciones del suelo, ¿no? A través de la teoría de la consolidación, ¿ya? Y para el control 2, entonces, entraría hasta la clase del martes próximo, que es flujos en medios porosos, ¿ya? Eso lo anticipé la clase anterior, lo dije. Y después, entonces, para el examen, obviamente tendríamos que evaluar la última parte del curso de geotecnia, que es la más larga quizás. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos a hacer eso. Compartir. Ya. Y lo que voy a tratar de achicar esto un poco para que ustedes puedan verlo bien. Estas láminas que estoy mostrando ahora son apuntes que normalmente desarrollo en una pizarra. Como ahora no puedo resolver esto en una pizarra, lo voy a ir mostrando directamente
en la pantalla, ¿ya? Pero típicamente hacía este dibujo yo en la pantalla y voy a ir agregando algunas notas que en el apunte manual no están y lo voy a complementar para la clase. Entonces lo que vamos a ver hoy día, cuando me funcione esta opción de agregar, es quiero poner aquí delante interpretación de red de flujo. ¿Okay? Ya me va a dejar. Interpretación de una red de flujo, como la que muestro aquí en la figura. Y en este caso tenemos también una estructura de contención. Quizás no está del todo claro porque aquí falta la línea del nivel freático por el lado de aguas arriba. Aguas arriba, como ustedes saben, corresponde a la cara desde donde corre el agua. ¿Ya? Entonces esto es nivel freático. Ahí. Y eso tiene una altura, vamos a decir, de 10 metros. 10 metros altura agua. ¿Ya? El resto ya está acotado. 30 metros de espesor de suelo. Y lo que queremos, aquí ya está dibujada la red de flujo, es decir, tenemos dibujada primero las condiciones de borde, una línea de flujo horizontal acá en la base. Yo quizás debiera decir que acá abajo esto corresponde a, bajo la línea azul, a un estrato impermeable, ¿ya? Que podría ser un estrato rocoso. Este es entonces un modelo, una sección transversal de una presa, donde aquí se apoya o descansa o se funda la presa sobre un estrato de suelo que tiene una permeabilidad que se indica acá de 10 elevado a la menos 3 metros por segundo. Y eso, si se acuerdan de lo que vimos en el tema de permeabilidad, son suelos relativamente permeables. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la permeabilidad va del orden de 10 a la menos 1 en los suelos más permeables a 10 a la menos 9 en los suelos arcillosos? ¿Ya? Entonces un 10 a la menos 3 es más bien de los suelos permeables. Es como arena fina. Ok, entonces tenemos un modelo donde tenemos el suelo que tiene un espesor de 30 metros, es bastante, ¿cierto? Un suelo, en este caso homogéneo, porque le estamos dando una pura permeabilidad. Y acá tenemos un estrato impermeable que podría ser una roca competente. ¿Ya? Obviamente que esto es un esquema de un dibujo que uno podría encontrar en un libro y así lo van a encontrar entonces en la literatura si van a buscar ejercicios resueltos. Ahora, es muy bueno tener algo así y simplificado, pero la verdad es que nosotros como ingenieros debemos de llegar a generar, y perdonen el paréntesis, pero quiero atravesarlo a la vida real. Nosotros como ingenieros tenemos que ser capaces de generar un diagrama así para poder estudiar lo que pretendo hacer en esta clase, que es la interpretación de una red de flujo y calcular los caudales de infiltración y la distribución de tensiones en el suelo producto de ese flujo. Pero fíjense que el punto de partida hoy, con el que inicié esta clase, es un modelo. Esto que está aquí es un modelo y que tiene que representar la realidad, tanto por la estructura aquí de contención, como por los niveles de agua que están medidos, así como también por el espesor del suelo. Y eso nosotros lo tenemos que investigar. ¿Ya? Para poder haber hecho esto, yo debiera haber hecho en terreno algo que se llama, lo voy a dibujar con esto, algo que se llama, aquí antes de construir algo, eso que está ahí, que tiene el nombre de, lo voy a borrar porque no es parte del curso, pero quiero dar un poquito de contexto, sondaje, ¿ya? Por lo menos unos 35 metros, ¿ya? El sondaje tiene que partir
antes de que esté construida esta obra, por supuesto, porque yo la necesito, el sondaje es mi herramienta exploratoria, lo achiqué mucho, es mi herramienta exploratoria, que me permitió, esto es una excavación, una perforación vertical en un diámetro, qué sé yo, imagínense de unos 15 centímetros, que una máquina perforadora es capaz de atravesar este estrato de suelo y llegar a la roca por lo menos unos 5 metros para darse cuenta de que estoy en un estrato efectivamente impermeable, ¿ya? Entonces, la parte que les quiero contar es que este modelo lo hicimos nosotros también. Y estoy omitiéndome toda esa etapa de investigación que nos permite llegar al modelo y que ustedes la van a recién aprender en el curso de geomecánica, ¿no? Donde vemos en uno de los capítulos exploraciones de suelo. Lo digo porque podría parecer en los ejercicios que vamos a ver en este curso de geotecnia como que siempre se sabe lo que hay debajo. Siempre se sabe el K, que hoy día lo sabemos calcular, tanto por pruebas de laboratorio como pruebas de terreno, pero siempre aparecen estos estratos así como bien definidos, un suelo homogéneo, pero eso en la práctica no es tan así. Y el problema, jóvenes, es que cuando uno tiene un modelo equivocado porque careció de una buena investigación, todo lo que hagamos sobre ese modelo va a venir entonces influenciado por esa poca información. ¿Me explico? Si yo generé un modelo como el que está aquí en la pizarra, pero en realidad en la pantalla, habiendo hecho ningún sondaje, sino que habiéndolo intuido, habiéndolo visto sondajes de otros sectores más lejanos, etc., o uno para representar un perfil, un puro punto de exploración para representar un perfil, bueno, lo que después haga, que es lo que vamos a hacer hoy día, va a estar sujeto a la precisión con la que hice mi modelo. Ahora, me imagino que eso no es una sorpresa, pero lo debo de decir, porque los modelos o los resultados de los modelos solo van a ser buenos si resolvemos bien la parte matemática, pero si el modelo que usé es representativo de la realidad. ¿Ya? Hoy día vamos a partir de la base que este modelo es representativo de la realidad y nos vamos a olvidar de todo ese proceso que nos hizo llegar hasta ahí. Pero ese cuento, esa historia también es nuestra. En algún momento la vamos a tener que también estudiar. Ok, entonces esta red de flujo que ya está desarrollada, donde tenemos un embalse con 10 metros de embalsamiento y sentada sobre o apoyada sobre un suelo homogéneo, se definieron primero estas 5 líneas de flujo que dio origen a 1, 2, 3, 4, 5 canales de flujo y posteriormente se trazaron las líneas equipotenciales teniendo como condición de borde la equipotencial horizontal aquí a nivel de interfaz entre el suelo y el embalsamiento, y lo mismo acá, la equipotencial en la interfaz entre entre el aire y el suelo, ¿no? Aquí tenemos que tener una misma presión de agua necesariamente porque estamos a nivel de superficie, y aquí estamos en la interfaz entre el suelo y el agua, ¿no? Entonces tenemos como condición de borde esta línea equipotencial roja acá arriba, y las líneas de flujo que son las superficies impermeables, tanto aquí como la fundación de la presa, que es la otra línea azul. ¿Ya? Con eso puedo empezar a trazar mis líneas de flujo que nacen perpendiculares a las equipotenciales, ¿no es cierto? Y debiéramos haber dibujado esta que está aquí también en azul, porque esa es flujo, esta también es flujo. Y una vez que tengo trazadas las de flujo, empiezo a definir las equipotenciales, cumpliendo con los 90 grados de intersección entre ellas y también 90 grados con respecto a estas condiciones de borde, ¿ya? Y eso me entrega un total de, más abajo lo vamos a ver, pero lo podemos contar, son 1, 2, 3, 4, 5 líneas de flujo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas equipotenciales. Y esas caídas de potencial o canales de flujo los llamamos ND
y n sub c respectivamente. ¿Ya? Y esos números habría que anotarlos, es decir, 5 n sub c y 8 n sub d. ¿Ya? Por otro lado, la pérdida de carga total es 10 metros de altura, ¿no? Porque aquí el nivel freático no es un nivel freático, sino que es un nivel de embalsamiento, marca más 10. Y por este otro lado debiera haber dibujado yo el nivel freático de acá, ¿no? No es muy buena esta herramienta, para mí por lo menos, así que lo voy a dibujar con el lápiz, como así. ¿Cierto? Nivel freático ahí. Y aquí también me correspondía dibujar el mismo símbolo. Perfecto. Ahí está. Entonces el delta HT sería 10 metros. Ahora, habiendo satisfecho la confección o la construcción de la red de flujo, el caudal de infiltración se calcula como la cantidad n sub c, que son los canales de flujo, es la cantidad de los canales de flujo multiplicado por el caudal que pasa por cada canal. ¿Cierto? Es la sumatoria del agua que pasa por ese, por este, por este, por este y por este canal. ¿Ya? Y eso, entonces, el caudal por cada canal de flujo se calcula como, y esta ecuación les debe sonar familiar, como la velocidad del agua multiplicado por el área por la cual pasa, ¿ya? Y esa es la ley de Darcy que vimos antes, ¿no? Donde la velocidad es la permeabilidad multiplicada por el gradiente hidráulico, ¿cierto? Esto referido ahora a cada uno de los canales de flujo, ¿ya? Y el gradiente hidráulico lo podemos escribir como el gradiente de potencial total partido por el largo, la cantidad de ND es la cantidad de caídas de potencial multiplicado por la distancia A, ¿ya? Que es la distancia de cada uno de estos longitudes entre dos caídas de potenciales, ¿no? Porque eso me da el largo L, delta H partido por L. Esa es la definición de gradiente hidráulico. Y después multiplicada por B, B es la altura de ese canal de flujo. Si desarrollamos un poco más la ecuación, podemos redistribuir lo que está aquí escrito, ¿ya? Fíjense que es lo mismo que está arriba, pero solamente ordenamos distinto. Y finalmente, dado que por construcción de la red de flujo el lado B debe ser igual al lado A, ¿no? Porque nosotros dijimos que cuando dibujamos las líneas de flujo, una de las condiciones de construcción es que quede un círculo circunscrito. Necesariamente, si eso lo cumplimos, el lado A tiene que ser igual que el lado B, por lo tanto este cociente es 1. ¿Sí? Y la ecuación finalmente de caudal total es una ecuación que depende del número de canales de flujo partido por el número de caídas de potencial, ¿ya? La razón de básicamente eso lo sacamos por la construcción de las redes de flujo, multiplicado por la permeabilidad del suelo, que aquí estamos diciendo que es una sola y homogénea, y multiplicado por la pérdida de carga total. ¿Ya? Entonces, la pérdida de carga total es un valor que nosotros conocemos por diseño. Entonces, nosotros diseñamos una presa, en este caso, para que tenga una capacidad máxima de acumulación de una cierta cantidad de metros de agua. ¿Ya? En este caso, 10. ¿Se acuerdan? Ahí está, 10 metros de altura. Ese es el delta H total. La diferencia entre el nivel freático aquí, o sea, el nivel de agua acá, y el nivel a su salida. La permeabilidad es un valor que en este ejercicio está dado y es 10 a la menos 3. Pero si no estuviese dado, nosotros sabemos cómo calcularlo, ¿no? A través de métodos de ensayo de laboratorio o bien
métodos de exploración in situ, como por ejemplo cuando hice este sondaje en el programa de investigación, en la etapa o campaña de investigación, podría haber hecho aquí ensayos de, ¿se acuerdan cómo se llamaban esos ensayos en los pozos? Un ensayo de bombeo, ¿se acuerdan? Y para eso tenía que tener otros 2 pozos aquí de monitoreo, donde al bombear el agua del subterránea se me genera un cono de depresión de la napa freática. Por eso tenía otros 2 pozos aquí para monitorear esos descensos. Y finalmente, a través de una ecuación que me permite geométricamente definir la forma de ese cono de depresión, puedo calcular la permeabilidad del suelo en forma in situ. ¿Ya? Entonces, en este caso es un dato, pero obviamente ese dato nosotros ya sabemos cómo obtenerlo. ¿Ya? Entonces, la primera herramienta entonces que estamos obteniendo aquí es la determinación de un caudal de infiltración, en este caso a través del suelo de fundación, dado por un dato que obtengo de la construcción de la red de flujo multiplicado por la permeabilidad del suelo y multiplicado por la pérdida de carga total. ¿Ya? Entonces, si arriba habíamos dicho que el número de vías de flujo son 5 y el caída de potencial es 8, con eso ya tenemos este cociente que está escrito acá, 5 octavos, multiplicado por la permeabilidad en metros por segundo. Hay que tener cuidado con las unidades, porque la permeabilidad a veces también viene en centímetros por segundo, y multiplicado por el delta H total, que son 10 metros. ¿Ya? Entonces eso nos arroja un caudal de infiltración de 6,25 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo, y fíjense aquí las unidades por metro de ancho. Es decir, si esta presa, que parece una presa de hormigón, tiene un largo de 100 metros, entonces el caudal total de infiltración bajo la estructura es este valor que está por unidad de ancho, ¿cierto? Lo multiplico ahora por 100. Es decir, el caudal total de infiltración serían 6,25 por 10 elevado a 1 metros cúbicos por segundo. Una pregunta, profe. Sí. Ahí el B y el A es el ancho se refiere como a lo que está en esta dirección, en la dirección X, y el otro en la dirección Y. Correcto. Y arriba nos dice que es uno 20 y el otro 10. 20 y 10. Ah, no. A y B, mira acá, ¿ves el cursor en la pantalla? Sí. ¿Ves mi cursor? A y B corresponde al largo y altura de un cuadrado en la red de flujo, no al largo de la base de la estructura y a la altura de agua. A y B tienen que ver con la construcción de la red de flujo. Entonces puedo tomar cualquiera de que conozca. Claro, porque en estricto rigor, si yo hiciera aquí un círculo, hagámoslo. Ahí también tengo un A y un B distinto. Es más grande este círculo rojo que el círculo negro. Es más grande. Pero la razón es Pero, la misma. ¿cómo? La razón va a ser la misma. Claro, A y B tienen que seguir siendo igual. O sea, acá quizás A y B, te voy a dar un número. En el círculo negro, A y B es 4. Pero A es 4 y B es 4. Mientras que acá A y B, a lo mejor, perdón, A puede ser 6, pero B también es 6. Por lo tanto, la razón que aparece acá abajo en la ecuación, el cociente sigue siendo 1. Porque por construcción de la red de flujo, yo obligué a que al trazar
las líneas equipotenciales yo cumpla con la intersección en 90 grados, y 2, que quede un círculo circunscrito. Alguien me podría decir, sí, pero acá no sucede. Efectivamente, aquí no está muy bien. ¿Ya? Y eso me da a entender entonces que mi red de flujo no es perfecta. O dicho de otra manera, este método es una estimación, y por lo tanto, cuando a mí me entregan estos valores con muchas comas, conceptualmente estamos mal, porque el método no te permite ese nivel de precisión. ¿Ok? Bueno, puedo dejarla dar lo mismo. ¿Ok? Vamos a grabar esto porque voy a subir este archivo así a la clase. ¿Se entiende entonces? Hoy día ya pudimos, a través de... vimos cómo calcular un caudal, ocupamos la ley de Darcy y nos apoyamos en la red de flujo para obtener ese caudal. Entonces, esto ya es una herramienta bastante útil, porque este caudal que obtuvimos acá, que si lo multiplicamos por el largo de la estructura, podríamos obtener un caudal efectivo, es decir, un caudal de filtración bajo la presa. ¿Por qué podría importarnos primero ese caudal? Porque por algo lo estamos calculando, pero ¿por qué me podría importar? Miremoslo más allá de la geotecnia. Puede ser por la cantidad de tiempo en que se demoraría, por ejemplo, en pasar por el estrato, y nosotros podríamos saber eh, cuán largo tenemos que hacerlo para que no se inunden nuestras fundaciones, o cuán profundo, Bueno, o la no. fundación se te va a inundar, ¿no? Porque aquí te muestra que todo esto está debajo del agua. Sí, Vas a estar fundando, y eso no es un problema. O sea, después vamos a tener que verificar si es un problema o no, pero que tú fundes sobre algo que se va a saturar no es necesariamente un problema. Después vamos a ver que podría llegar a tener problemas si esa agua pasa muy rápido, te puede erosionar la fundación, y eso sí es un problema. Pero eso ya es más avanzado. Por ahora estamos en algo más simple todavía. ¿Por qué me interesa ese caudal? Por algo más de sentido común. Miremos esto como, en términos técnicos se llama el balance de agua. Si yo quiero represar agua aquí y generar una diferencia de altura a nivel de agua, yo no puedo tener una infiltración teórica más grande que el aporte que le llega a esta cubeta o a esta estructura. Si el agua de infiltración es más alta que lo que llega, jamás voy a embalsar agua, porque sale más de lo que entra. Entonces ese caudal primero me dice, oye, tú tienes aquí un aporte, y un estudio hidrológico lo debiera hacer, es decir, cuánta agua esa cuenca le aporta al lugar de embalsamiento, y supongamos que es 10 unidades. Y yo calculé que por acá se infiltran 12 unidades, eso significa que esta obra no tiene sentido así como está, porque sale más agua de lo que entra. Jamás voy a embalsar. Ahora, alguien podría decir, ya, llegan 10 y solo se me van 5. ¿Estamos bien? Por ahí sí, porque 10 menos 5 me da 5, es decir, se va a producir embalsamiento. Pero acuérdense que también se pierde agua de otras formas. También se pierde agua a través de la evaporación, y también quizás hay agua que yo tengo que consumir para riego, para consumo humano, para hidroelectricidad, etc. Entonces, es parte de los datos que necesito para la ecuación de balance de aguas. ¿Ok? Ese es el primer dato. Si esto filtra mucho, comprometo el uso de esta obra para lo cual es diseñada.
Entonces podría ser un fracaso si no me fijo cuánto es. Ahora, aquí nos dio un cierto valor, una magnitud para los supuestos que tomamos. Si de su análisis de balance de agua parece ser esto muy alto, ya vimos en clases anteriores que yo esto lo puedo mejorar. Una mejora posible, pero brutal, sería sacar todo este suelo de alta permeabilidad y reemplazar estos 30 metros por un suelo más competente, más impermeable, ¿cierto? Pero se imaginarán que eso es un disparate desde un punto de vista económico. Pero a lo mejor puedo construir aquí una pantalla de impermeabilización hasta algún lugar, hasta ahí. Y eso quizás me entrega otra red de flujo con otra razón entre caídas de potencial y canales de flujo que me reduce en algún aspecto el caudal. Y así voy probando. ¿Me entienden? En el peor de los casos voy a tener que extender esta línea, por ejemplo, a algo así como hasta ahí. O en el peor, hasta abajo. Y generar un bloqueo prácticamente total. ¿Se entiende? Y después tengo que evaluar, ¿qué es más barato? Sacar todo este suelo y reemplazarlo por otro más impermeable, con el costo y tiempo que tiene, o construir una impermeabilización vertical en un punto singular. Y para eso estamos, y para eso hacemos ingeniería. No solo para calcular lo que el enunciado dice, ¿me entienden? Por eso se diferencia tanto un enunciado de un control con un proceso de ingeniería. Porque el proceso de ingeniería, lo que yo hago es, en virtud de los resultados que tengo, tomo decisiones. ¿Cuál sería la decisión aquí? Bueno, esa infiltración es muy alta, muy baja. Si es muy alta, entonces tengo que implementar una solución constructiva, en este caso una pantalla de impermeabilización, para reducir ese caudal. Y ahí vemos, calculo de nuevo, ¿cuál es el caudal de infiltración ahora? ¿Cumple? ¿No cumple? Etcétera. Entonces ahí estamos haciendo ingeniería, ¿me entienden? Que es más allá que resolver una ecuación. Es entender el resultado de esa ecuación, el impacto que tiene, y si eso me satisface o no. Ok. ¿Alguna consulta? Porque vamos a seguir avanzando con conceptos. Ok. Si salen consultas, me interrumpen, con gusto me detengo y volvemos a aclarar lo que haya quedado como duda. Volvamos a mirar la figura un poquito. Hoy día, o sea, no hoy día, ahora fuimos capaces de calcular el caudal de infiltración. Pero ¿se acuerdan que cuando estábamos estudiando flujos unidimensionales, hablamos de un concepto que se denominaba el gradiente hidráulico crítico, que era el gradiente hidráulico que se produciría en algún punto, a partir del cual las tensiones efectivas llegarían a ser cero. Y si eso ocurre, no hay resistencia al suelo. Y si no hay resistencia al suelo, dijimos que se llama eso licuefacción, en términos más técnicos, y en términos más coloquiales se transforma en un suelo de tipo arena movediza, es decir, que no tiene capacidad de soportar ningún peso. Entonces, sabiendo que aquí circula agua en este esquema de izquierda a derecha, lo más probable es que no lo más probable, lo que nos debiera de ocupar o preocupar es ver si los gradientes hidráulicos a lo largo de la red de flujo son menores que el gradiente crítico. Porque donde ocurra un gradiente crítico, o sea, donde el gradiente hidráulico igual al gradiente crítico, voy a tener pérdida de resistencia. Si tengo pérdida de resistencia bajo la presa, ¿es un problema o no es un problema? Sí, Claro que es un Bajo, problema. Se me hunde la presa. sí. Y pasa el agua. No, primero, claro, pero el agua va a pasar por arriba, porque si esta presa se hunde y yo tengo embalsado 10 metros, generalmente aquí hay algo que se llama la revancha. Y la revancha es la distancia entre la máxima altura de las aguas y la altura máxima de la estructura. Pero supongamos que tiene 1 metro. Para una altura de 10, 1 metro de revancha es 10%. Entonces es suficiente, creo. Bueno, supongamos que sí.
Entonces, si pierdo capacidad de soporte acá, porque el gradiente hidráulico igual al gradiente crítico, esta obra se me va a hundir. Porque el suelo se transforma en un fluido, básicamente, ¿no? Si pierde resistencia al corte, se transforma en un fluido, pero con un peso unitario más alto que el agua. Pero es un fluido. Entonces se me hunde la estructura y el agua pasa por encima. Es decir, colapsa. Por lo tanto, no me puedo dar el lujo de que el gradiente hidráulico siquiera se acerque al gradiente crítico. Entonces tenemos que confirmarlo. Ahora, les pregunto, acá el flujo, por las líneas de flujo, fíjense ustedes que salen perpendiculares, el flujo va a ser descendente. Y eso en general era favorable, ¿se acuerdan? Por lo tanto, en este lado no me debiera preocupar mucho. Pero fíjense acá, a la salida, el flujo es ascendente, llega perpendicular a esta línea equipotencial. Es decir, es aquí donde tengo el talón de Aquiles de esta estructura. Es aquí donde me debería preocupar. Imagínense que ya vimos que en todo este sector no tengo problemas de gradiente hidráulico. No lo hemos visto, pero supongamos que está superado por ahora. ¿Es problema que me aparezca aquí en el talón un gradiente hidráulico fuera de la fundación de la presa? ¿Es problemático que aquí me aparezca un gradiente crítico mayor, un gradiente hidráulico mayor que el gradiente crítico? Aguas abajo la presa, inmediatamente aguas abajo la presa. ¿Me entendieron la pregunta? O sea, la pregunta es que hay como, justo terminando la presa, hay como arena movediza, ¿no? Exacto, exacto. Eso está muy bien interpretado. La respuesta es sí, es un tremendo problema. Uno podría decir intuitivamente o en forma inicial, no es un problema porque no hay nada encima. Bueno, en general siempre hay algo en torno a las presas, pero aquí en este esquema efectivamente no hay nada encima. Pero si aquí tengo arena movediza, y si se recuerdan en los videos que les mostré en la clase pasada muy rápidamente, esa arena movediza en el instante t igual 1 se está moviendo aquí, va a generar de que el suelo que está inmediatamente debajo también quede con tensión cero, entonces también se va a desprender, y el inmediatamente atrás también quede con tensión cero y se va a desprender, y así sucesivamente. Entonces lo que voy a generar es un problema que va a avanzar en forma, va a avanzar hacia atrás, es decir, en el tiempo es un problema grave. Y eso lo llamamos erosión interna, o sifonamiento, mejor dicho. La erosión interna es otro, avanza al revés. ¿Ya? Llamémoslo así como sifonamiento. ¿Ya? Y ese sifonamiento puede avanzar hacia atrás, y con eso, si pierdo capacidad de soporte en este lado de la presa, aunque esto esté bien todavía, es decir, esté en la condición de construcción, pero aquí estoy perdiendo resistencia, la presa va a rotar hacia acá, porque aquí va a fallar, ¿no? Va a rotar hacia adelante, hacia la derecha. Y eso genera no un colapso total, pero genera una inestabilidad y probablemente también haga descender o deformar la geometría, por lo tanto tengo un riesgo de que el agua pase igualmente por encima. ¿Ya? Entonces también es un problema. Quizás no tan inmediato como que pase a lo ancho de toda la fundación, pero es un problema que se va a desarrollar en el tiempo. Ahora no sé cuánto, probablemente se demore un par de semanas o meses, incluso años. Pero hacerse el loco y decir, mira, está allá afuera, así que no va a pasar nada, no, porque sabemos que esto va a progresar. ¿Ya? Entonces veamos el tema del gradiente hidráulico. Eso ya lo habíamos estudiado. La definición de gradiente hidráulico es la diferencia de la altura, de la diferencia de carga, la altura de carga, partido por A, que es la longitud de uno de estos cuadraditos. ¿Ok? Entonces, a la salida, en el extremo, nosotros llamamos eso el extremo de aguas abajo de la presa, aguas abajo, ¿cierto? El flujo, a la salida del flujo de agua,
el gradiente hidráulico máximo va a ser donde la diferencia de potencial sea la mayor, o sea, bueno, tenemos líneas X espaciadas, por lo tanto es delta H nomás, partido por la distancia mínima, es por el L más chiquitito. ¿Se acuerdan que esto es A? A es en el horizontal, es a lo largo de la línea flujo. Y la distancia, que es la distancia entre dos caídas de potencial. Entonces, el I máximo se produce donde el A es más chiquitito. Por eso, donde se nos acercan las líneas equipotenciales. Y eso está sucediendo justamente aquí, en el talón, o en el pie de aguas abajo, como quieran llamarlo. Y el gradiente hidráulico crítico, que lo habíamos estudiado antes, es el gamma boyante, o bien el gamma total menos el gamma del agua, partido por el gamma del agua. ¿Ya? Entonces, lo que dijimos fue que si el gradiente máximo es mayor que el gradiente crítico, la tensión efectiva se hace cero y con eso la resistencia es cero, ¿no? Esto que está acá abajo a la derecha es volver a mostrar esta razón, ¿no? Entonces, en este caso, el delta H para uno de los cuadraditos va a ser el delta H total, que era 8, partido por el número de equipotenciales que tenemos, perdón, era 10, partido por el número de equipotenciales que tenemos, que son 8. Es decir, una caída de equipotencial de las 8 es 1,25 metros. ¿Ya? Entre cada equipotencial, entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta tenemos una caída de potencial de 1,25 metros, porque dividimos los 10, ahí está, los 10 en las 8 líneas equipotenciales. ¿Sí? Entonces una caída equipotencial equivale al total dividido por el número de líneas equipotenciales. Y eso es 1,25 metros. Eso es lo que está ahí. Y el A mínimo, que es la distancia entre las equipotenciales, la distancia horizontal, bueno, da lo mismo en qué dirección, pero la distancia entre las, decimos que es 3 metros, y ¿cómo la calculamos? Acá. Como todas las equipotenciales, la equipotencial parte aquí en el vértice y termina acá en el vértice, la longitud total, aquí arriba está, son 20 metros, ¿cierto? Y 20 dividido en ¿cuántas líneas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si dividen 20 en 6, da 3,3. Entonces A es del orden, por eso puse ahí aproximadamente 3 metros. Por lo tanto, el gradiente hidráulico máximo que tenemos es del orden de 0,42. Y el gradiente hidráulico crítico, si ocupamos la definición que está acá arriba a la derecha, es del orden de 1. Por lo tanto, para esta presa, desde un punto de vista de gradiente hidráulico, estamos bien, porque el gradiente máximo es 0,42, entonces el factor de seguridad se calcula como el cociente entre el crítico y el máximo, ¿ya? Y eso nos da un factor de seguridad de 2,4. 1 sería el límite. Generalmente uno ocupa factores de seguridad mayores que 1. Entonces, en este caso 2,4, y con eso estamos, digamos, conformes. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es la primera palabra que sale? Algo permeámetro. Algo permeámetro. ¿Aquí? Sí, esa. Sí, recordar el permeámetro con flujo ascendente. Recordar. Esta lámina en PDF manuscrita, yo la voy a subir a cursos también. ¿Ya? La estoy viendo en esta pantalla de tipo, o sea, grabación como video va a quedar, pero también la voy a subir para que puedan mirarla detenidamente en continuo. ¿Ya? Esto que está acá entonces, recordar permeámetro flujo ascendente, esta es la distribución de tensiones cuando tengo un flujo ascendente, y cuando era descendente, ¿se acuerdan que cambiaba el signo? Nada más. ¿Sí? Este signo cambiaba. Ok. Entonces, para esta obra,
tenemos un gradiente hidráulico que nos acomoda, por lo tanto no vamos a tener problemas en la condición que tenemos de sifonamiento. Entonces, ese aspecto está seguro. Entonces, cuando hablamos de la seguridad, cuando por ahí preguntamos respecto a si esta obra es una obra segura, claro, el gradiente hidráulico es una de las formas, de confirmar o probar su estabilidad. Es decir, hay una estabilidad hidráulica en ese sentido. Después, en el curso de geomecánica vamos a ver otras estabilidades, como por ejemplo, se las anticipo para que vean que una obra requiere de muchas estabilidades. Por ejemplo, que esta estructura sea estable frente a un deslizamiento horizontal. Aquí es más o menos evidente, pero hay obras que son muy esbeltas, es decir, son muy angostitas en la base y muy altas. También tenemos que ver que esta agua no la empuje tanto como para que vuelque. Eso es una estabilidad al deslizamiento, al vuelco, otra al deslizamiento horizontal, etc. Y esos son temas que vamos a ver en geomecánica, ¿ya? Entonces, cuando una obra es segura, significa que cumple todas estas verificaciones. Todas. Y otra más importante, que viene en otros cursos, que no son del área de geotecnia, que es, por ejemplo, a mí me podría decir que desde sus otros cursos que están haciendo, ¿qué otra verificación habría que hacerle a una obra como esta para decir, ¿es segura? Que sea una estructura hiperestática. ¿O no? A través de los... Sí, ojalá todo sea hiperestático, así si algo falla siempre va a haber otro, otro que lo esté soportando. Ese es un buen concepto. Pero más simple que eso, fíjense los ramos que están haciendo. Una presa así con esta geometría es de hormigón. Tengo que ver su integridad estructural primero. O no sé si primero, pero tiene que también estar garantizada su estabilidad estructural. Es decir, que los materiales que la constituyen resistan los esfuerzos de corte normales y momento. ¿O no? Claro, si a eso le hemos dado como caja en nuestra carrera. ¿Eh? Lo que quieran estudiar, cualquier disciplina, igual tienen que hacer cursos de hormigón. Entonces, se fijan que las obras en general son multidisciplinarias, no existen obras así que son de una pura área. Esa es mi impresión, por lo menos en los años que llevo de circo civil o circo geotécnico, pero me traslapo permanentemente con con colegas de otras disciplinas, ¿ya? Entonces hay que hacer varias verificaciones, pero ahora estamos aprendiendo esta que es la hidráulica. Ok, miren, con eso entonces fuimos capaces de calcular caudal de infiltración y pudimos verificar gradientes hidráulicos. ¿Ya? Entonces esto ya nos da un punto de partida para ver la estabilidad en este aspecto de una obra hidráulica como esta. Hagamos ahora, en los minutos que nos quedan, y se va a parecer mucho a la clase de mañana, al ejercicio 1 de la clase de mañana, lo siguiente, que es básicamente replicar lo que acabamos de hacer, pero para una obra distinta. A lo mejor les va a llamar la atención, pero yo siempre estoy alternando entre una obra de contención de agua y una obra de contención de suelo. ¿Ya? Entonces, estamos viendo obviamente redes de flujo. Aquí están los pasos los pasos que se siguen para la construcción de una red de flujo. ¿Ya? Entonces, definir las condiciones de borde, que eran las líneas azules y rojas en el ejercicio que acabamos de hacer. Intersectar las líneas de flujo, debiera decir líneas ahí, no redes, intersectar las líneas de flujo y equipotenciales en ángulo recto. El área entre las líneas de flujo y equipotenciales debe admitir un círculo inscrito. Y aquí entonces está un ejercicio que también lo resuelvo normalmente en clases, en la pizarra, donde tenemos una excavación, ¿ya? Una excavación podría ser esa excavación que vimos en el río,
¿Se acuerdan de los primeros ejemplos que buscamos ahí en internet? Donde tengo un nivel de fondo del río, tengo un sistema de tabla estacado, metálico, como vimos, y esto que está acá arriba representa el agua dentro del río. 3 metros de agua y 6 metros de suelo hasta un estrato impermeable, similar a lo que dijimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces tengo mi excavación seca con un nivel freático justo coincidente con el nivel de terreno, en este caso el fondo del río. Podría ser río, podría ser mar, podría ser lago, lo que quieran, pero estoy haciendo un paralelo con esa figura que vimos en alguna clase anterior, donde se hizo en inglés le llaman cofferdam, en español le llaman ataguía creo que es la palabra en español, que me permite tener una zona seca para construir, por ejemplo, las fondaciones de un puente dentro de un río. Bastante típico, no siempre es factible de verlo, porque en las ciudades esto poco se da, en las nuestras por lo menos, pues los ríos aquí en Santiago al menos se cruzan sin cepas intermedias, ¿no? ¿Cierto? La mayoría de los ríos tienen un apoyo, como el río está encauzado en un tramo más o menos corto, nos alcanza con una fundación en un costado y en el otro, no necesitamos tener apoyos intermedios, salvo, no, en realidad igual los hay, ¿eh? Incluso las obras más modernas, la costanera también cruza, por ejemplo, las autopistas, está cruzando el río Mapocho ahí en Costanera cuando sale por Presidente Riesco, creo que tiene apoyos intermedios también, pero son tramos que cruzan en diagonal, es decir, es más largo que el ancho efectivo del río. Pero muchos ríos, muchos puentes que cruzan el Mapocho no tienen más que los apoyos en los estribos y no tienen apoyos intermedios. Entonces no necesitamos esto para construir fundaciones de puentes en el río Mapocho, pero sí en los otros ríos más caudalosos al sur. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer aquí, jóvenes? Calcular el caudal, o sea, dibujar la línea de flujo. Dibujar las redes de flujo, sí, dibujar una red de flujo para calcular el caudal. Está bien todo lo que dijiste, pero temo que lo dijiste porque es lo que estamos viendo. Pero, ¿cuál es ándate un poquito más atrás. ¿Qué te interesa en una obra como esta? Si tú estuvieras a cargo, te dicen, ¿sabes qué? Aquí vas a hacer tu práctica en el verano. Esta es tu obra. Y como tú eres estudiante de Ingeniería Civil y ya hiciste un curso, ya estás en especialidad, ya de ser experto en obras civiles. Entonces, mire, esto es lo que queremos construir. Una constructora te pregunta, ¿en qué debería tener cuidado? Y te pasan el micrófono. El primer día de tu práctica. En el tipo de suelo, Ya, en el tipo de suelo, perfecto. ¿Por qué? porque ahí voy a saber cómo, no sé, la permeabilidad, los esfuerzos y ese tipo de cosas. Ya, muy bien. Yo creo que con esa primera impresión deben haber dicho ya, contratamos a la persona adecuada. Por lo menos la vendió bien. La primera pregunta se defendió. Entonces te dicen ya, veamos cuánto más sabes. Y te dicen, mira, el suelo es bueno. ¿Quién sabe lo que significa bueno? Pero te dijeron que es bueno, para que te quedes tranquilo. Y te dicen la permeabilidad es K, es 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Estamos bien? ¿Te preguntan? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué dirías tú? Que igual es un suelo permeable. ¿Ya? Con eso no los vas a dejar tranquilos, porque ellos quieren saber si pueden construir o no. Ya, y supongo que ahí hay que... ahora hay que calcular como el caudal y ver cuánto pasa. ¿Y por qué importa cuánto pasa? Porque por el tipo de la obra, el tipo de obra que queremos construir. Pero, perdona, voy a ser un poco pesado para preguntar, pero ¿qué te importa cuánto pasa? ¿Por qué te importa que pase 10 o pase 20 o pase 100?
No porque lo Por hayamos las- visto en clases es importante, ¿eh? Yo quiero saber si ustedes entienden por qué es importante. por las fundaciones de la estructura. Porque sabiendo cuánto pasa, podemos ver si el flujo ascendente y descendente, qué pasa con la esfuerzo del suelo. Ya, buen punto, los dos coinciden ahí. Constanza y Rafael lo explicaron en forma distinta, pero tiene que ver el flujo que pasa, dice Rafael, afecta las tensiones en el suelo, y eso es coincidente con lo que dice Constanza de que puede afectar la fundación, porque si la tensión baja mucho, la fundación no va a estar apoyada en un suelo competente. ¿De acuerdo? Eso. ¿Y qué tiene que ver el caudal con eso? Que si el agua baja más rápido, más lento, es distinto lo que da. No me acuerdo bien cómo era para saber. Claro, porque el gradiente hidráulico es función. Me parece que la escritura nos quedó y debe estar un poco. A mayor velocidad va a pasar más agua, pero eso tiene impacto sobre la velocidad del agua, ¿tiene impacto sobre el gradiente? Yo creo que sí, porque cuando hacíamos ese cálculo era como una especie de Bernoulli. Y ahí hay un término que me lo da la energía cinética. Claro, pero el caudal es la velocidad por el gradiente hidráulico. A más caudal voy a tener más velocidad, pero el gradiente hidráulico multiplica la velocidad. Entonces podría tener el mismo gradiente hidráulico con más velocidad y lo único que voy a tener es más caudal. Pero el gradiente hidráulico es el delta H partido por L. L. Así como, Es decir, no es dependiente de la velocidad. No. El problema del caudal, jóvenes, es que esa agua yo la voy a tener, esa agua me va a llegar a mi obra y yo la tengo que sacar. O al revés, si es mucha agua voy a tener que hacer una obra para evitar que llegue tanta agua. Entonces el caudal es importante. Lo que ustedes respondieron está bien, pero lo respondieron desde un punto de vista súper de ingeniería, que está bien también. Es la mitad de la respuesta. Ustedes se preocuparon de la estabilidad de lo que van a construir adentro. Perfecto. Pero para que puedan construir allá adentro, no les puede entrar agua. O les puede entrar tanta agua como la que sean capaces de sacar. Por eso me interesa el caudal. Si el caudal es muy alto y no tengo cómo bombear esa agua, soné porque me voy a ahogar. Entonces, ¿qué voy a hacer? El suelo no lo puedo cambiar, no puedo ir a cambiarle el suelo al fondo de un río. Lo que podría hacer, ¿qué opciones tengo? Antes de hacer cálculos, fíjense que no hemos hecho ningún cálculo, ninguno. Y ya estoy tomando decisiones, o estoy poniéndome en planes A y B. Y eso es lo que me interesa que se den cuenta. Los cálculos sirven para justificar nuestras decisiones. No es la Biblia los cálculos. Los cálculos justifican nuestras decisiones. Y empiecen a tener eso súper claro, porque nosotros estudiamos en ingeniería pensando que los cálculos nos dan las soluciones. No, ayudan a tomar decisiones. Yo ya sé que si el caudal es muy alto, puedo estirar esto, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Y con eso voy a reducir el cálculo. Voy a reducir el caudal. ¿Por qué? Porque tengo una sección más chiquitita, voy a tener menos líneas de flujo. Y yo sé que el caudal en las láminas anteriores depende de la cantidad de líneas de flujo. Y además voy a tener más equipotenciales, muchos más equipotenciales, porque tengo esto más largo. Entonces van a resultar más equipotenciales. Y acuérdense que el caudal es función del cociente entre las líneas del flujo y las líneas equipotenciales. Por lo tanto, estirar este tabla estacado, no necesito hacer ningún cálculo para saber que estoy reduciendo el caudal. Eso era ¿Mm? eso era el ND y el NC. Correcto. Al haber estirado esta línea, sin haber hecho cálculo, ya sé que reduje el NC con el ND. Ya lo sé, porque sé cómo se construyen.
No necesito calculadora, no necesito reglas, no necesito dimensiones. Entiendo qué controla el caudal. Y ahí lo reduje. Y eso es lo que se necesita de nosotros. Los cálculos finalmente nos van a venir a decir y cuantificar cuánto es. Y con eso con eso vamos a poder justificar nuestras decisiones. ¿De acuerdo? Este ejercicio que está aquí lo tengo resuelto, lo voy a subir a cursos, me gustaría discutirlo con ustedes, pero además lo van a ver mañana algo muy parecido en la clase auxiliar. En la clase auxiliar, aparte de ver caudales y aparte de ver gradiente hidráulico, van a ver la distribución de tensiones en el suelo. ¿Ya? Para poder después contestar el otro aspecto que Rafael y a Constanza les llamaba la atención o les preocupaba, que es, dependiendo de las tensiones que se den en el suelo por el flujo que circula aquí, podría llegar a tener acá una estructura, por ejemplo, la fundación de un edificio, que se hunda. Y eso ustedes claramente, al revés, que se hunda. Y claramente eso ustedes no quieren. Por eso tenemos que saber cuáles son las tensiones aquí debajo. Y eso es lo que viene en la clase auxiliar, que yo hoy día no vi, porque no alcancé, pero lo voy a ver en la próxima clase, vamos a partir de este mismo ejercicio. ¿Ya? De manera a reforzar este concepto. ¿Ok? Bien, son las 11:20, cumplimos una hora, así que voy a dejar esta clase hasta acá, hoy día martes. Y nuevamente muchas gracias por haber participado. Si tienen consultas me las hacen saber, ya sea a Belén mañana en la clase auxiliar o a mí el próximo jueves. ¿Ok? Bien. Chao, muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, profesor. Chao, 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 profe, profe. que esté bien. Gracias. Chao.